Muy buenos días, queridos chicos. Estaremos trabajando el día de hoy la clase de construir tablas de distribución de frecuencia con intervalos. Clases anteriores ya hemos visto cómo se hace sin intervalos, pero ahora vamos a aprender cómo trabajar con intervalos. Generalmente, queridos chicos, nosotros haremos uso de variables continuas, ¿sí? Aquí tenemos el caso en el que un profesor de deportes ordenó de menor a mayor las estaturas de 40 estudiantes, ¿sí? Las estaturas de los estudiantes son valores que no son exactos. Podemos ir mirando ahí que está entre 145 centímetros, 148, 174 centímetros, y ahí podemos ir mirando la estatura de los estudiantes. Ahora, si los transformamos a metros nos daría un valor decimal también. Por lo tanto, estamos hablando de ¿qué? De una variable continua. La variable discreta es aquella en donde estaremos trabajando con números donde no usamos intervalos y también serán generalmente enteros. Ahora, en este ejercicio nosotros necesitamos aprender a encontrar los intervalos, ¿sí? Para ello hay unos conceptos importantes antes, así que mucha atención por favor. Bien, los conceptos que necesitamos aprender primero es el de recorrido, el número de intervalos de clase y la amplitud de intervalo. Bueno, ¿cómo es esto? Así que, bueno, manos a la obra, queridos chicos. Así que vamos a comenzar esta parte explicando. Si tienen alguna inquietud, también pueden irla haciendo. Vamos a ir igual adjuntando en el documento de trabajo de la clase de hoy, ¿sí? Así que, bueno, vamos a trabajar en este instante con intervalos, ¿correcto? Muy bien, entonces, manos a la obra. Bien. El primer concepto que necesitamos nosotros saber es la amplitud, ¿sí?, del intervalo de una clase. ¿Qué significa la amplitud? Es el número de datos que pertenece a cada intervalo. ¿Ok? Vamos a ir detallando cada uno de estos datos, ¿sí? Bien, chicos, aquí nosotros tenemos también una palabra que dice recorrido. Bueno, ¿qué es el recorrido? Vamos a definir. Recorrido. El recorrido es una diferencia, una resta entre ¿qué? Entre el valor más alto, ¿sí? El valor más alto que se encuentra en este listado de la estatura de estudiantes. Bueno, si tenemos otros datos, no tal vez de estaturas, puede ser cualquier otro tema, ¿sí? Pero es el valor más alto que tiene, ¿no es cierto?, un conjunto de datos que nosotros hemos recopilado en algún tema. Entonces, en este caso, ¿cuál es la estatura más alta de los estudiantes aquí? ¿Sí? ¿Qué es? A ver, bueno, el recorrido es la diferencia, ¿sí? Una diferencia de el valor más alto con el valor más bajo de la encuesta o de los datos recopilados. ¿Sí? Eso, chicos, ese es el recorrido. Y aquí está la fórmula. La fórmula la podemos también encontrar de la siguiente manera. R es igual a X de F, ¿sí? El dato mayor menos XI, que es el dato menor, ¿sí? X de F, ¿qué es? Bueno, X de F es el valor más alto, ¿ya? El valor, el dato con el valor más alto. ¿Y qué es XY? Es el dato con el valor más bajo. Obviamente esto es en la encuesta. Bueno, en este caso, queridos chicos, podemos hacer uso de esta fórmula y vamos a encontrar. Listo, vamos a reemplazar aquí estos datos. XF, ¿cuánto vale para nuestros datos? 175, el estudiante más alto mide 1,75 m. Y el estudiante más bajo mide ¿cuánto? 1,45 m. Eso lo podemos ubicar aquí en esta tabla de datos. Bien, por lo tanto vamos aquí nosotros a obtener un resultado que el recorrido será de ¿cuánto? Bueno, hagamos la resta. 175 menos 145. La respuesta es 30. ¿Sí? Ese es el valor recorrido, no se olviden. Ya, ese es el valor, lo vamos a usar más adelante. Vamos con el siguiente, número de intervalos. Para poder hallar los intervalos es necesario hacer uso de una fórmula llamada como la regla de Sturges.
vamos a usarla para esta clase y poder encontrar los datos para el ejercicio que tenemos en pantalla, las estaturas de los estudiantes. Para ello, queridos chicos, el recorrido ya fue hallado, ¿sí? El recorrido lo tenemos aquí. ¿Y cuánto vale el recorrido? Bueno, el recorrido vale 30. ¿Cómo lo encontramos? Restando desde la estatura del estudiante más alto con el estudiante más bajo en la tabla de datos que tenemos al inicio del ejercicio. Entonces ese valor ya lo tenemos, no se olviden. ¿Vale cuánto? Vale 30. Ahora, a partir de esto, queridos chicos, nosotros vamos a hacer uso de una fórmula, la que está aquí en la pantalla. Esta fórmula se establece de la siguiente manera. 1 más 3,3 paréntesis logaritmo de 50, cierro paréntesis. Vamos a encontrar este valor, ¿sí? Lo vamos a encontrar este valor en la calculadora. Abrimos nuestra calculadora, vamos a escribir 1 más 3.3 multiplicado, aquí está, logaritmo de 50, cierro el paréntesis y me va a dar un valor. El valor es de 6.6, ¿sí? 6.6. Vamos entonces a colocar este valor que acabamos de obtener, ¿ok? Sí, no se olviden, ese es el resultado que acabamos de obtener en este instante, 6.6. Ahora, ¿qué es lo que haremos? Bueno, vamos a hallar el valor de C. ¿Qué es el valor de C? Es el valor que me ayudará a saber cuántos intervalos realizar. Se hace una división de R dividido para el valor que logramos obtener hace un ratito, que fue el 6,6. ¿Sí o no? ¿Sí? Que es más, lo podríamos aproximar también al número 7. Ya. Bien, R dividido para 7. Ahora, esos valores ya los sabemos. Entonces, C es igual a ¿qué? A 30 dividido para 7. Con eso yo sabré cuántos intervalos establecer. Así que bueno, vamos a la calculadora. Veamos 30 dividido para 7. Y el número de intervalos que se pueden establecer son 4. ¿Sí? La parte entera es la que me interesa. Pero también esto queda a criterio de cada uno de nosotros, de acuerdo al número de datos. Para el ejercicio nosotros vamos a trabajar específicamente con ¿cuántos? Con 6 intervalos. ¿Sí? No con 4, con 6 intervalos. ¿Para qué? Para que la amplitud tenga la cantidad de 5 datos en cada uno de los intervalos. Necesitamos saber cuántos datos van dentro de cada intervalo. Para eso es la amplitud del intervalo. ¿Ok? Entonces la amplitud, que es número de datos en cada intervalo. Para ello hay una fórmula, queridos chicos. ¿Sí? Es la fórmula que tenemos acá. Es la fórmula que vamos a poner aquí. Ponemos A es igual a ¿qué? A R, que ya sabemos que es el recorrido dividido para el número de intervalos. Reemplazamos datos, que sería 30 dividido para 6, y el resultado de la amplitud es 5. Eso significa que en cada intervalo yo voy a colocar 5 datos, queridos chicos, 5 datos. ¿Sí? Con esto ya podemos nosotros construir nuestra tabla de distribución de frecuencias. Bien, la tabla de distribución de frecuencias vamos a tener de la siguiente manera. Bien, para empezar tenemos, bueno, en el ejercicios anteriores sabemos que aquí tenemos todos estos datos, así que bueno, será algo muy similar. Solamente que ahora voy a tener aquí, bueno, voy a borrar todo. Vamos a trabajar con ¿qué? Con la estatura de estudiantes. Estatura de estudiantes, que es la variable de estudio, es una variable cuantitativa porque es una cantidad y es una variable continua. Bien, queridos chicos, en los intervalos, recuerdan, nosotros hacemos uso de ¿qué? De los símbolos de los corchetes, ¿sí? Para saber si el intervalo es abierto o cerrado. En este caso nosotros vamos a empezar ¿desde dónde? Desde la estatura más baja, que era 1,45, ¿sí? Entonces, corchete abierto, 1,45, ¿hasta dónde? Bueno, para eso me sirve la amplitud. ¿Sí? El resultado fue 5, o sea,
puedo tener hasta 5 más. 145 más 5, ¿cuánto es? 150, o sea, hasta 150. Pero como aquí no voy a cerrar aún todo, será un intervalo abierto. En el último dato, aquí tendré mi intervalo cerrado, ¿ya? Entonces ya tenemos el primer intervalo. Segundo intervalo, cerrado desde 150. ¿Hasta dónde? Bueno, le aumentamos 5 porque es el valor de la amplitud. Más 5, 155. Abierto. Siguiente. Cerrado 155. ¿Hasta cuál? Hasta el 160. Abierto. Siguiente. 160. Abierto. Perdón. Abierto 160. ¿Hasta dónde? Hasta 165. Abierto también. El siguiente. 165 hasta 170 abierto, y finalmente me está faltando uno más porque recuerden que el último dato es 175, así que lo vamos a agregar en este instante. Sí, vamos a agregar el último dato, que sería desde dónde, desde 170 hasta 175. Ahora sí, cerrado, porque es el último dato que yo voy a utilizar. Ahora sí, con esto en mente, queridos chicos, vamos a nuestra tabla de datos. Vamos a tomar nuestra tabla de datos. Aquí está. La vamos a usar en este instante, ¿sí? Para construir nuestra tabla de distribución de frecuencias. ¿Sí? Aquí está nuestra tabla de datos. Vamos a ir contando la estatura que existe, no solamente de un solo número, sino desde el 145 hasta el 149. ¿Cuántos números existen en ese intervalo? Desde 145 hasta 149. Así que vamos a contar en este instante. Ayúdenme, queridos chicos. Desde 145 a 149. ¿Cuántas veces aparece en esos números? 6. 6. Aparecen 6. A ver, veamos. 1. El 147 también cuenta. El 148 también. 146 también. Entonces 1, 2, 3, 4, 4, 4. Perdón, pensaba que Han el sido, 150 también han sido contaba. 4 nomás. El 150 no. Porque recuerden que es un intervalo abierto. ¿Sí? Miren aquí. Intervalo abierto en la parte final. Por lo tanto, el 150 no lo tomamos en cuenta. Bien. Para el siguiente intervalo, de 150 a 155, tomaremos en cuenta, obviamente, ya el 150 porque es cerrado, pero el 155 es abierto. O sea, desde el 150 al 154. Bien, contemos. ¿Cuántos números hay? Desde el 150 al 154. 8. 8. A ver, vamos verificando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Eso es todo. 8. Muy bien. Si ustedes también se percatan, queridos chicos, la estatura de los estudiantes está ordenada. Desde el número más pequeño, ¿sí?, hasta el número más alto. Bueno, en la última casilla no está tan ordenada, pero en las anteriores sí. Y eso realmente es una buena práctica que también debemos ponerla nosotros el momento de hacer estos ejercicios. Si es posible ordenar la tabla de valores, si puedo hacerlo, excelente. Desde el número más pequeño más grande. ¿Para qué? Para poder identificar cuál es el número menor, cuál es el número mayor, y luego ir identificando todos los que pertenecen a ese intervalo. Vamos ahora a completar el siguiente. Desde 155 a 159, porque el 160 es intervalo abierto. Entonces, 155 a 59. ¿Cuántos números hay? 55 al 59. ¿Ya encontraron? ¿Sí? ¿Cuántos son? 12. Ya. Contamos desde el 155 hasta el 159. Como no hay 155, pero sí tengo el 157, cuento a partir de ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
y 12. Ya está, confirmado. Siguiente intervalo, desde 160 a 164. Recuerden, el último número no lo tomamos en cuenta porque es un intervalo abierto en 165. Solo de 160 a 164. ¿Cuántos números hay? Por favor, ¿me pueden decir? 6. Tenemos 6. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números. Nos faltaron 2. Hay 8 números. Siguiente intervalo, desde 165 a 169. ¿Cuántos hay? 165 a 169. 6. 6. A ver, veamos. 165 tengo 1. Otro 166 o 67 o 68. 69. Acá está. Solamente hay 2. 165 y 169. Solo 2. No hubieron más. Finalmente, desde 170 a 175. Como es el último, entonces ahora sí tomo un intervalo cerrado para tomar en cuenta el último valor, que es 1,75. Así que, ¿cuántos números hay? Del 170 al 175. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿6 números? Sí, son 6. Ahora, si ustedes se dan cuenta, el total de datos es 40 y es justamente lo que también nos ayuda a verificar, porque ¿cuántos estudiantes se les tomó la estatura? A 40 estudiantes. ¿Cuántos tengo en total? Los 40 estudiantes. Ahora, los estudiantes de 1,45 m a 1,50 m son 4, de 1,50 m a 1,55 son 8, de 1,55 a 1,60 son 12, de 1,60 a 1,65 son 8, de 1,65 a 1,70 son 2 y de 1,70 a 1,75 son 6. Y de esta manera ya tenemos nuestra frecuencia absoluta, FI. Ahora vamos a pasar a la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, no se olviden, nosotros podemos hacerlo automáticamente. Dividimos la celda, ¿sí?, de la frecuencia absoluta para la celda del total. En este caso la celda del total es la C54, así que ya tengo mi respuesta. De preferencia mantengamos el uso de 2 números decimales para una mejor exactitud al momento de presentar los datos. Bien, ¿qué hacemos? Bueno, arrastramos la fórmula, ¿sí? Me da todo error, ¿por qué? Porque se cambia la celda a veces, así que es necesario verificar. ¿Cuál es la celda del total? La C54, entonces aquí vamos corrigiendo. C54, C54, aquí le corregimos, C54, C54 y la última C54. Finalmente tenemos ya todos los valores, ¿sí? Ahora nos salió un 0,85. ¿Qué significa esto, chicos? ¿Alguien me podría decir qué significa eso? Que existe algún error en alguna parte, correcto, porque si estamos usando el total de los 40 datos, realmente deberíamos tener aquí un 100%, el 1. Entonces realmente en algún lugar estamos cometiendo algún error, alguna equivocación. ¿Dónde podría estar? A ver, busquémosle. O bueno, veamos si estamos haciendo la suma correcta de todas las celdas. Sí, hace falta sumar una celda. Fíjense, miren. Acabo de ingresar a la suma y le hace falta una celda. Ahí sí, ese es el error. Sí, no tanto el error tenía que ver con que estuvieran mal hechas las operaciones, más bien el error es con la fórmula. Así que bueno, aquí la vamos a corregir. Sí, vamos a hacer la suma de todo. Cerramos. Ahí está. Ahí está, chicos. El error estaba aquí en el Excel, en la fórmula. Por eso es importante revisar cuando hay datos que no me coinciden con lo que estoy buscando, con lo que estoy haciendo, con los conceptos que ya sé. Entonces yo necesitaré verificar en algún lugar. Muy bien, listo. Ahora vamos con la frecuencia porcentual. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicando la frecuencia relativa por 100. Entonces 10%, 20% y así arrastro en todos. 30%, 20%, 5% y 15%. ¿Sí? Ya.
¿Cuál es el error? Me imagino que es el error que teníamos antes. Sí, no está sumando todas las celdas, así que lo corregimos. Corregimos, ¿ya? Ahí está, el 100%. Nos falta la frecuencia acumulada ahora. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, el primer valor corresponde al primer valor de la frecuencia absoluta. En el siguiente será la suma de la frecuencia anterior con la siguiente. Así que la siguiente es 12, arrastramos y al último vamos a lograr obtener el total de 40. ¿Por qué no hay casilla de total? Porque ya sabemos que el total es el número de datos son 40, así que ya está. Entonces fíjense. Sí, o sea, no habría sentido sumar todo porque aquí ya tengo el total. Y finalmente la frecuencia relativa acumulada, de igual manera, el primer valor de la frecuencia relativa es el mismo, pero para los siguientes será la suma de el anterior con el siguiente. Y arrastramos. Y listo. Fíjense, el total 1 y total 1. Muy bien, chicos, ahora con estos datos nosotros vamos a realizar las gráficas que nos está pidiendo el ejercicio, ¿correcto? Muy bien, así que manos a la obra. Vamos en este instante a realizar las gráficas. Vamos a construir el histograma, la ojiva y el gráfico de polígono de frecuencias. No me pide gráfico circular. Si deseo yo lo podría hacer. Pero bueno, ¿cuál es el histograma? Es la barra, el gráfico de barras. No es más que un sinónimo. Así que bueno, podemos trabajar con las estaturas de los estudiantes, los intervalos, y también con cuántos estudiantes hay por cada intervalo. Así que vamos a insertar. Insertamos el gráfico de barras. Luego elegimos uno que nos agrade, donde me muestre el número de personas que existen por cada uno de los grupos, de los intervalos. Sí, ahí nosotros podemos ir eligiendo cuál es el gráfico que mejor se adapta a nuestras necesidades. Me parece que este está bastante bien. O puede ser este también, donde me indica que de 145 a 150 centímetros hay 4 estudiantes, de 150 a 155 hay 8, de 155 a unos 60 centímetros hay 12 estudiantes. Entonces de esta manera nosotros podemos ir analizando absolutamente todo. Así que bueno, ya tenemos. Vamos a poner el título del gráfico. Este gráfico que representa estatura de estudiantes. ¿En cuántos intervalos? Bueno, en 2, 4, en 6 intervalos. Sí, eso es lo que representa. Bueno, vamos a leer la letra más pequeñita para que nos alcance mejor el gráfico. Sí, ahí está. Es la estatura de los estudiantes en estos intervalos. Sí, los estudiantes de esta clase. Y ya tengo listo mi gráfico. Bueno, aquí creo que le puedo mejorar un poquito porque si no se desconfiguró, se movió un poquito acá. Ya, ahí está, chicos, listo. Los estudiantes agrupados en sus intervalos de estatura. Bien, ya tenemos construido nuestro gráfico llamado histograma o el gráfico de barras. Nos falta ahora la ojiva. ¿Cómo se construye la ojiva? La ojiva se construye tomando en cuenta la frecuencia acumulada, ¿correcto? Así que vamos entonces a tomar los intervalos, la frecuencia acumulada y vamos a construir la ojiva. ¿Cómo se construye la ojiva? Bueno, es muy similar al polígono de frecuencias, así que vamos a tomarlo. Veamos un diseño que nos agrade. Veamos uno que nos agrade, que no sea muy explicativo. Sí, este puede ser. Ahí está. Y listo, aquí tengo. Muy similar al polígono de frecuencias. La diferencia que en este caso yo estoy trabajando con ¿quién? Con la columna de la frecuencia acumulada. Y ya está construida la ojiva. Sí, ya está. Ahora construyamos el gráfico del polígono de frecuencias. Podría ser a partir de este diagrama de barras o podría hacerlo también de forma directa aquí insertando el polígono de frecuencias. Y listo, aquí lo vamos a insertar. Este es el polígono de frecuencias, chicas y chicos. Ahí está.
polígono de frecuencias de las estaturas. Quiero que noten la diferencia. ¿Es igual que el gráfico de la ojiva? Pues no, no es igual, es diferente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son de acuerdo a los datos que fueron tomados. Para la construcción del gráfico del polígono de frecuencias, ¿qué es lo que usamos? Usamos los datos de los intervalos y de la frecuencia acumulada. Perdón, de la frecuencia absoluta. Y en la ojiva, aquí es donde nosotros utilizamos ¿qué? Igual los intervalos, pero ya no usé la frecuencia absoluta, sino la absoluta acumulada, que es la casilla de F mayúscula sub I. Entonces fíjense, queridos chicos, no es lo mismo, es parecido, pero no es lo mismo. Y ahí está, y esos son los gráficos que logramos obtener. Ahora, podríamos sacar algunas conclusiones de esto, y eso es realmente lo importante. ¿Qué podemos decir de la estatura de los estudiantes, queridos chicos? Bueno, podríamos agregar un gráfico más también, ¿ya? Voy a agregar un gráfico más, que es el gráfico porcentual. No me pide el ejercicio, pero lo voy a hacer. El gráfico circular, porque el gráfico circular realmente también nos aporta para obtener algunos otros datos que también son importantes. Sí, aquí lo podemos ver. Aquí está ya mi gráfico circular. Lo voy a ubicar aquí. Sí, vamos ubicándolo de la mejor manera, y ahí están los intervalos también. Ahí ustedes los pueden notar. Bien, fíjense, queridos chicos, ahí tenemos entonces la estatura de los estudiantes. La estatura de los estudiantes los estamos encontrando aquí. Nos falta entonces solamente escribir conclusiones. Bien, ¿qué podemos concluir, queridos chicos, de esto? Podemos decir que la mayoría de estudiantes se encuentran ¿en qué intervalo? ¿En qué estatura están la mayoría de los estudiantes de este curso? Son 40 estudiantes. ¿Y a quién me dice? ¿Dónde está la mayoría de los estudiantes? Los estudiantes mayor cantidad de estudiantes en un intervalo de estatura. ¿Desde qué estatura hasta qué estatura? 1.55 a 60. Muy bien, desde 1.55 a 60. Ahí se encuentra la gran mayoría de los estudiantes, ¿correcto? Que es una estatura promedio, está bastante bien. Es más, hay un grupo adicional que es el de 8. Yo podría decir que tengo 20 estudiantes en estos dos intervalos. O sea, la mitad del curso está en un promedio de estatura bastante bueno. A diferencia de los que están en cambio muy altos o los que son un poquito más bajos. ¿Sí? Hay 12 que son más bajitos, pero hay 8 que en cambio son mucho más altos que el promedio. ¿Correcto? Entonces esa sería nuestra primera conclusión. Podemos decir que existen 12 estudiantes que miden de 155 a 160 centímetros. También podemos decir que hay estudiantes bajitos. ¿Sí? Hay 4 estudiantes que no son tan altos. Hay 4 estudiantes de ¿cuánto? De 145 a 150 centímetros. Podríamos es más decir que son bajitos. ¿Sí? Una baja estatura. Es más, esto me podría llevar a analizar por qué tienen esa estatura. Tal vez será por la genética de sus padres. Tal vez será porque están con problemas de alimentación, de nutrición. Tal vez no es la mejor alimentación la que ellos tienen. Es probable que por eso sea una baja estatura. Y bueno, aquí los 2 estudiantes que estarían en una estatura, por así decirla, promedio. ¿Sí? Los que están ahí como que en la mitad de todos. Es más, podemos decir también de los estudiantes más altos. ¿Cuántos estudiantes hay? Bueno, hay 6 estudiantes de 1,70 m a 1,75 m.
o en centímetros, 170 y 175. Son los estudiantes de, bueno, los que son más altos, estatura mayor al promedio, ¿sí? Y de esa manera nosotros vamos obteniendo ciertas conclusiones. Por ejemplo, ¿a quién les serviría, chicos? Pregunto, ¿a quién les serviría estos datos de la estatura? ¿Para qué sería importante? ¿Para qué actividad académica o deportiva del colegio podría servir la estatura de los estudiantes? ¿Quién me dice? El equipo de básquetbol. Por ejemplo, para el equipo de básquetbol, ¿sí? Si yo sé que hay 6 estudiantes aquí que tienen una buena estatura, que son los más altos, como profesor de o entrenador de básquet, yo podría elegirlos y podría tomar en cuenta a este grupo de 6. Tal vez no tome en cuenta los de bajita estatura, justamente por ello, porque tienen una estatura un poco más baja. O tal vez puedo tomar entre los dos estudiantes de una estatura promedio, que incluso hasta los de 8 o los 8 que están aquí también podríamos agregarles en este grupo. Sí, yo creo que mejor les agregamos también, porque ahí se encuentra agregada la gran mayoría de los estudiantes. Entonces tenemos 20 estudiantes que miden de 1,55 a 1,65, que sería como que la estatura promedio del curso, y es la gran mayoría del curso la que está ahí. Y eso también lo verificamos en el gráfico de porcentajes. Fíjense, chicos, de 155 a 160 es el 30%, y de 160 a 165 es el 20%. En otras palabras, es la mitad del curso los que están en ese gráfico, ¿sí? 5% los más bajitos, los más altos están en ¿qué porcentaje? En el de color verde, un 15%. Y bueno, todo esto realmente me servirá para tomar decisiones, para poder ir haciendo análisis de las distintas situaciones que se puedan presentar.